Bueno, esto que hicimos, este ejercicio y las fórmulas que vimos, pues son lo que caracteriza un movimiento oscilatorio, ¿no? No importa qué sistema sea, si es el péndulo, si es el sistema masa resorte o el péndulo físico o algún otro, todos van a tener una frecuencia, un periodo, una frecuencia angular, ¿no? Siempre y cuando estén pues, realizando movimiento oscilatorio, ¿no? Pero si vamos al laboratorio a hacer el experimento, vamos a tener un resorte, una masa, y la pregunta sería a qué frecuencia va a oscilar con ese resorte y con esa masa. Tendríamos que ahora, digamos, conectar esas características del movimiento, que es para cualquier sistema, ahora con el sistema que voy a trabajar, que en este caso sería el sistema masa-resorte. Y para eso, pues, tendríamos que usar las características que tiene cada uno de estos elementos, ¿no? En el caso del resorte, el resorte, como mencionábamos, pues va a estar ejerciendo fuerza sobre la masa. Esa fuerza se describe a través de la ley de Hooke. La fuerza, pues, es menos la constante elástica por el desplazamiento. Esta constante elástica me caracteriza el resorte. Hay resortes que son muy rígidos, que requiero mucha fuerza para comprimirlos, y algunos que son muy suaves, que requiero poca fuerza, ¿no? Esta K es precisamente lo que me caracteriza. Si el valor de K es grande, pues el resorte es rígido o es muy rígido, y entonces requiero mucha fuerza para poder comprimirlo, ¿no? Si la K es pequeña, pues el resorte va a ser muy suave y lo puedo comprimir con facilidad. Y en esta otra fórmula, pues la X sería el desplazamiento, ¿no? Hablando de este sistema, o hablando del resorte, sería cuánto movemos el resorte, ¿no? Aquí todavía no le agregamos la masa, digamos. Y entonces la X es qué tanto se estira el resorte con respecto a la forma que tenía antes de aplicar antes de estirarlo, pues, o de comprimirlo. Esto sería la X, ¿no? Entonces la fuerza que le aplicamos al resorte, si lo queremos comprimir mucho, por ejemplo, pues tendríamos que aplicar mucha fuerza entre más comprimido queremos que esté, ¿no? Entre más comprimido, más fuerza tenemos que aplicar. Y me da un signo negativo que lo que me dice es que si yo le aplico fuerza al resorte que está ahí en el simulador, por ejemplo, le aplico una fuerza hacia la izquierda para comprimirlo, el resorte me aplica una fuerza en la dirección opuesta, ¿no? Es decir, si comprimimos el resorte va a estar ejerciendo fuerza para estirarse o para estar en la posición de equilibrio. O si estiramos el resorte, ejercemos una fuerza hacia la derecha, el resorte va a ejercer una fuerza hacia la izquierda porque él quiere estar en la posición de equilibrio, ¿no? Es decir, no estar ni elongado ni comprimido, ¿no? Si le agregamos la masa, pues la masa que está ahí oscilando con el sistema sigue la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por aceleración, ¿no? Y la única fuerza que está en este sistema es pues, debido al resorte, ¿no? De hecho, el sistema se pone, como ya mencionábamos al inicio, sobre una superficie donde no va a haber fricción entre la masa y la superficie, y con eso nos deshacemos de la fuerza de gravedad, ¿no? Es decir, está sostenida la masa, y aparte va a haber una fuerza normal, que esa es la que tiene que ver con la fricción, pero si no hay fricción nos olvidamos de la fuerza normal, y esa fuerza normal pues a la vez tiene que ver con la fuerza de gravedad o con el peso de la masa. Así nos quedamos nada más con las fuerzas debido al resorte, ¿no? Entonces, estas dos fuerzas tienen que ser la misma, y tendríamos entonces que la masa por aceleración, la masa por la aceleración de esa masa va a ser igual a menos la constante elástica por el desplazamiento que tenga la masa en este caso, ¿no? Y bien, esto lo podemos reescribir como masa por la segunda derivada de x con respecto al tiempo, y menos más sería, si pasamos kx del lado izquierdo, me quedaría más k por x igual a 0, ¿no? Es decir, la aceleración, no sé si recuerden de Matemáticas 1, ahí se ven algunos ejercicios de razón de cambio. Y sabemos que la velocidad es la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, y a su vez la aceleración es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Es cómo cambia la velocidad conforme cambia el tiempo. Si aquí tenemos la derivada de la velocidad, pues, y la velocidad es la derivada de la posición, pues esto sería la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y con eso pues construimos aquí una ecuación diferencial, ¿no? No vamos a resolver la ecuación diferencial, es decir, no vamos a ver métodos para resolverla. Una forma de llegar a las soluciones
vemos cómo es el movimiento periódico, entonces podemos usar como solución una función que sea periódica. Y estas funciones pues son el seno o el coseno. La solución a esto es la función coseno, la función seno. Vamos a usar la función coseno. Aquí vamos a reescribir la ecuación diferencial. Vamos a dividir entre m, esto me da igual a 0, y hacer un cambio en donde aquí se cambia k entre m por omega cuadrada igual a 0, ¿no? Y de aquí, omega cuadrada es igual a k sobre m, o la omega es la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa. Y con esto lo que tenemos es la conexión que habría entre el movimiento armónico simple, que es la frecuencia angular, o el movimiento oscilatorio, con el sistema que estamos analizando, que lo caracteriza pues la constante elástica y la masa que está atada al resorte, ¿no? Con esta relación pues podemos plantear de nuevo las fórmulas que veíamos ahorita, que están por aquí, pero ya usando en lugar de la omega la raíz de k entre m. Es decir, tendríamos que la frecuencia es omega sobre 2pi, que sería en este caso 1 sobre 2pi por omega, que es raíz de k sobre m. El periodo es 1 entre la frecuencia, 2pi sobre omega. Esto sería 2pi por la raíz de m entre k. Y pues serían las relaciones que hay, ¿no? Ya ahora, tanto la frecuencia angular como la frecuencia y el periodo, pues están en términos de los parámetros que tienen que ver con el sistema que estamos analizando, ¿no?